Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio, tu espacio de Bestay contigo. Ahora en día miércoles, por única vez, ya que el día lunes pues nos llovió un poquito. La siguiente semana continuamos con el live los días lunes. Pues el día de hoy tenemos una invitada, una experta en tema de adicciones, la licenciada Verónica Robles Gutiérrez. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Iracema. Muy buenas tardes. Muy contenta de estar con ustedes esta tarde compartiendo una rica charla contigo. Claro que sí, va a ser muy enriquecedora para las personas que nos están viendo a través de un celular o de la computadora, no sé de qué forma, tablet, ¿verdad? En esos momentos que se dan la oportunidad de estar en contacto con nosotros, pues estoy segura que va a ser muy enriquecedora esta charla que vamos a tener, porque el tema está psicosis en adicciones. ¿Qué tal? Es un tema muy apasionante, es un tema que nos va a llevar a puntos muy interesantes, tanto para la familia como para los pacientes y las personas que nos están ahorita compartiendo esta tarde con nosotros, que van a saber un poquito más cómo es la psicosis dentro de lo que viene siendo las adicciones y las emociones. Así es, o que lo están viviendo y que no saben que Exacto. están pasando Ajá. por esta situación, ¿verdad? Que no le ponemos nombre y apellido, como decimos. Exacto, que sabemos que algo está pasando, pero no sabemos qué. Entonces, hoy le pondré nombre y apellido. Así es. Y antes de entrar al tema de psicosis en adicciones, ¿nos podrías compartir un poquito de tu experiencia? Porque atrás de cámaras estábamos hablando y súper experiencia en este tema. Por eso me siento muy entusiasmada de compartir este momento con usted. Entonces, ¿cuál es su experiencia? ¿Cómo inició en el mundo de la atención de personas que consumen alguna sustancia? Ok, salgo de mi carrera y empiezo a trabajar. Mi primer contacto con personas consumidoras fue en comunidad terapéutica de DIF. Eh, Ahí era de internamiento, ahí estaban las mujeres, tenían a sus hijos. Era un programa muy bonito que no entiendo por qué desapareció, pero era algo muy apasionante el verlas a ellas junto con sus hijos, cómo iban creciendo, ¿no? Después de ahí de comunidad terapéutica, pues me voy a trabajar a diferentes lugares. 26 años tengo trabajando en adicciones, en los que he visto muchísimos usuarios, muchísimas familias, y en verdad para mí ha sido muy apasionante el darme cuenta las personas que son los usuarios cuando logran ellos una rehabilitación exitosa. Así es, 26 años. Wow. Muy bien. Y ahorita, actualmente, ¿en dónde está? Actualmente estoy trabajando en Rehabilitate sucursal Rolando Arjona dentro del corporativo Renace. Anteriormente trabajé 14 años para el corporativo, salgo del corporativo y duro 5 años fuera del corporativo, regreso como el hijo pródigo. Y en verdad me han recibido con los brazos abiertos como mi familia que es, y en verdad ahorita yo estoy encantada con Rehabilitate Rolando Arjona. Muy bien. Bueno, pues entramos al tema. ¿Cómo la ven? Si empezamos con la primera pregunta. Adelante. ¿Qué es psicosis? ¿Qué es psicosis? Es muy interesante la pregunta, ¿no? Pero la psicosis viene siendo una alteración en lo que es el pensamiento, las emociones y el comportamiento, que va acompañado de síntomas los cuales se presentan con ideas irreales, con delirios, con alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales y con pensamientos intrusivos. ¿Cuáles son esos, o qué son estos pensamientos, no? Vamos a definirlo
para que la audiencia pues tenga idea y las familias que estén pasando por esto puedan identificarlo. Estos pensamientos son pensamientos que de hacerse daño a ellos mismos, de hacerle daño a las otras personas, y van acompañados de lo que viene siendo mucha angustia, mucho dolor. Es esa parte donde ellos, hay algo aquí que les dice que le hagan daño a la otra persona, pero tienen esos pequeños chispazos de conciencia y se detienen. Entonces, para ellos es algo muy, muy doloroso, es un caos el que ellos tienen en esos momentos dentro de su cabeza. Así es. En las adicciones, para meternos ya en el tema de psicosis en adicciones, ¿qué puede desencadenar o qué sustancias pueden desencadenar estos pensamientos, estas conductas, esto que es la psicosis? Ok. Antes de entrar a eso, Iracema, ¿qué te parece? Si te hago una pregunta, y esta pregunta que te voy a hacer a ti es también la comparto con todas las personas que en esta tarde nos están acompañando. Un pequeño ejercicio, ¿qué te parece? Acepto. Ok. En estos momentos, yo a ti, Iracema, te regalo 50 millones de pesos. No puedes guardar ni un peso y lo tienes que gastar en una hora. ¿Qué harías con esos 50 millones de pesos? ¿Y lo tengo que gastar en una hora? Sí, y no puedes guardar ni un peso, lo tienes que gastar. Me compraría una casa, un carro y regalaría. Ok. No puedes regalar dinero tampoco. Ay, no lo puedo regalar. No. ¿En qué me lo gastaría? ¿Invertiría en algo, una propiedad o propiedades? Lo tienes que gastar sin invertir, sin regalar, sin guardar. Me está cerrando las puertas. Porque uno se va como a lo racional de cómo utilizarlo de la mejor manera. No los tengo, pero me imagino que los tuviera. Ajá. ¿En qué los gastaría? En mucho dinero, no sé. Lo único que se me ocurre es algo caro como una casa. Ok, después de que tú te compraras la casa y porque tienes que gastarlos, llegaría el momento en que tú despilfarrarías ese dinero. Seguramente, por no tengo que gastarlo. Ok, a ese punto quería llegar, Iracema. Lo mismo pasa con nuestros usuarios que son consumidores. Llega el momento en que ellos despilfarran sus neuronas. Hay una pérdida significativa de neuronas cuando ellos están activos en el consumo. Entonces es ahí donde ellos, con esa pérdida significativa de neuronas, se vuelven vulnerables a lo que vienen siendo los brotes psicóticos. Muy bien, súper explicación. En casita, ¿cómo puede alguien identificar que esto que le está pasando a mi familiar es un brote psicótico? ¿Cómo qué conductas, qué ejemplos podemos regularmente ver y que identifiquen como que están teniendo este brote psicótico? Ok, al principio definíamos lo que era la psicosis en una alteración de pensamiento, emociones y conducta, ¿no? Cuando nosotros vemos que nuestro familiar, Iracema, está fuera de la realidad, las cosas que dice, las cosas que hace, y aunado a esto, yo como familiar sé que él está consumiendo, entonces ahí deben de aparecer las banderillas rojas para mí, que hay algo que no está bien, él está fuera de la realidad. Y ocurre algo muy interesante, Iracema, con la familia, que en algún momento esa psicosis que tiene su familiar, su hijo, su esposo, su primo, se vuelve una psicosis compartida. ¿Por qué? Porque la familia se contagia de esa psicosis. Cuando el familiar empieza a decir, es que van a venir a levantarme, es que me están vigilando, y empieza a tapar las ventanas con cobijas, con papeles, empieza a poner el sillón en la puerta para que no entren, y empieza a hacer todas esas cosas que están fuera de la realidad. Llega el momento en que la familia dice, ¿y si es cierto?
¿Y si sí entran? ¿Y si sí lo matan? ¿Y si sí lo levantan? Entonces empieza esa psicosis de ser compartida. Hay mamás que van y se asoman por la orillita para ver si es cierto que si ven que alguien va a venir. O si escuché ruidos, nos dice la mamá o la esposa, no, es que en el techo sí andaba alguien, ¿no? Sí, me ha tocado, fíjate, ya estando en internamiento los usuarios, que me ha compartido una mamá en especial que me dijo, ¿sabe qué, psicóloga? Sí es cierto que a mi hijo lo andaban vigilando unos de un carro rojo, porque hace días a 2 cuadras de mi casa yo vi un carro rojo y pasé por ahí y se me quedó viendo el que estaba ahí en el carro. Entonces es parte de la misma dinámica a la que entra la familia. Y dentro de esta psicosis también, en algún momento las familias me han compartido, más las esposas, lo que viene siendo la celotipia, los celos patológicos, ¿no? Que últimamente podemos ver y hemos visto en noticias cómo estos celos patológicos pues han cobrado hasta vidas. Sí, pues lleva a situaciones demasiado caóticas, ¿verdad? Como revisarle, si va a salir, revisarle la ropa interior antes de irse, cuando regresan, entre muchísimos otros ejemplos que crean mucho caos en violencia. Sí, en violencia. De hecho, me tocó la esposa de uno de mis usuarios que me dice, es que psicóloga, para mí ya era la locura. Dice, cuando él se iba de casa, lo que hacía era echar talco alrededor de la cama para cuando él llegara a vigilar si no había pisadas. Yo no podía levantarme en la noche y pisar, porque si llegaba y él veía pisadas es porque ya había estado otra persona conmigo. Entonces, también la familia se enferma emocionalmente. Es por eso que también nosotros trabajamos en forma muy integral con la familia, porque al enfermarse la familia, pues todo el sistema familiar está contagiado. Así es. Me vino el ejemplo de la famosa, no sé si le ha tocado a usted, pero creo que sí, en el consumo de metanfetaminas, en celotipia, la famosa camarita. Dicen que tienen grabado en una cámara las situaciones o las infidelidades cuando no existe ninguna cámara, pues, pero la mayoría de los pacientes traen el discurso de tener una famosa camarita y tener los hechos. Sí, tener registrados ahí las infidelidades, ¿no? Y hablando de metanfetaminas, hace rato, antes de que te hiciera la pregunta, yo que te regalara, que me viera tan espléndida y te regalara 50 millones, me hacías la pregunta, ¿no? ¿De qué sustancias son las que detonan la psicosis? Pues bueno, en especial son aquellas que son estimulantes. ¿Por qué? Porque estas excitan y alteran el funcionamiento del sistema nervioso central, y esas sustancias vienen siendo pues lo que es la cocaína, la anfetamina, la metanfetamina y el éxtasis, pero principalmente, y la que ahorita es una epidemia, es la metanfetamina, lo que comúnmente conocemos por cristal. Así es. ¿Nos pudiera compartir alguna experiencia de un caso, una situación de cómo llegó el paciente a internarse, o las condiciones en las que llega el paciente, cuidando por supuesto la información, ¿verdad? Porque es el anonimato, la confidencialidad del psicólogo y de su proceso. Pero algún caso, alguna experiencia que nos pudiera regalar. Sí, claro que sí, han sido tantos. Es muy triste ver cómo llegan ellos en el estado mental, porque ellos se despersonalizan, llegan ellos con delirios de persecución, llegan con delirios de grandeza, llegan ellos creyendo que van a ir a sacarlos del grupo, llegan muy molestos a veces con la familia, porque refieren, es que psicóloga, no puede ser que mi mamá no me crea que es cierto, que a mí me amenazaron, que a mí me van a levantar y el que me tenga aquí internado me está poniendo en riesgo. A ver, yo para mañana ya no amanezco aquí porque va a entrar un convoy armado por mí. Y así, esas situaciones. Me tocó un caso de un paciente que entró con
con un casco en la cabeza y no se lo podíamos quitar por más que se le explicaba, y la razón que él nos daba por qué no se lo quitaba es que porque en el momento en que él se lo quitara le iban a robar las ideas. Entonces son casos así muy especiales, ¿no? Yo invito a la familia a que en algún momento pierda el miedo de internarlos, que trabaje con el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo al momento de decidir internarlo es salvarle la vida, es es no permitir, perdón, que su hijo llegue a la locura, porque si él sigue consumiendo, él va a llegar a la locura. Esos episodios psicóticos le van a cobrar factura. ¿Y cómo le van a cobrar factura? Pues bueno, se va a detonar una psicosis secundaria al consumo, y ahí estaríamos hablando ya de un trastorno dual, donde ya no nada más tenemos un trastorno, tenemos dos trastornos, Iracema. El primero, ¿cuál es? El consumo. El consumo de sustancia, exactamente, y el que se desencadena a partir del consumo, que viene siendo la psicosis. Entonces ahí estamos hablando que ya la situación del usuario ahí ya se agravó. Sí, está entre menos paremos el consumo, hay mayor riesgo de esta patología dual. Y el por qué generé esta pregunta, yo pues trabajo en consulta externa, también adicciones, y vemos en casos que hay que parar este consumo, y la familia tiene este miedo precisamente, sí, esto que nos está compartiendo, porque lo ve en esta situación y con el sentimiento de pobrecito, mira con la situación en la que está. Entonces entender que hay un tratamiento, que hay lugar para atenderle, que hay que parar el consumo, y que esto que está pasando pues es un brote, ¿verdad?, que está teniendo. Entonces, que conozcan la familia allá donde nos están viendo, pues que haya alternativas. Así es. Es bien importante aquí que la familia sea consciente que cuando el usuario está activo en el consumo, él no tiene conciencia. Él no tiene conciencia y no va a parar. Pero quien sí tiene conciencia es la familia. Entonces, es responsabilidad de la familia el ayudarlo, el llevarlo a un lugar donde se va a trabajar con él y donde se le va a ayudar a que vuelva a tener él un nivel de conciencia, a que él se vuelva a personalizar, porque cuando ellos consumen Iracema, y tú que trabajas en adicciones, yo creo que también lo has visto, ellos se despersonalizan totalmente. De hecho, la familia dice, es que ya no era mi hijo. No, por supuesto que ya no era tu hijo. ¿Por qué? Porque él ya estaba de alguna manera, por el consumo de las sustancias, ya estaba despersonalizado. Pero ¿qué pasa cuando tiene la primera visita? Gracias, psicóloga, ya vuelve a ser mi hijo, por supuesto, ya no está intoxicado, ya esa psicosis con la que él entró ya está controlada. ¿Por qué? Porque ya está siendo valorado por el área de psiquiatría. Así es, está anestesiado, le digo yo a la familia, sí, para que entiendan un poquito que ellos no están en condiciones de tomar una decisión, no, y que sí están en condiciones de estar consumiendo, porque es una enfermedad. Entonces nos toca tomar la decisión para ayudarles y ayudarnos. Así es, y de hecho sí están anestesiados, cuando ellos empiezan a consumir y ya tienen un tiempo consumiendo, hay una parte del cerebro, la que rige las emociones, que se anestesia totalmente. Es por eso que muchas veces la mamá le ruega, la mamá le suplica que no salga, que no se pone en situaciones de riesgo, la esposa lo amenaza, y hagan lo que hagan, el objetivo de él, ¿cuál es? Es consumir, es saciar esa necesidad que él está sintiendo en esos momentos. Entonces, así se muera su mamá, así la esposa lo amenaza que lo va a dejar, así sus hijos se abracen de sus piernas, él todo lo va a hacer a un lado por irse a consumir. Entonces, sí hay una anestesia emocional, hay un planeamiento total. Sí. Y pues esta información creo yo que le serviría a muchísima gente para que identifique que esto está pasando con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, y pues esté en condiciones de tomar una decisión, ¿verdad? Parar el consumo, que es lo más
lo más emergente. ¿Algo más que nos quiera agregar o compartir de el tema? Para mí es bien importante que la familia tome en cuenta que en algún momento, y retomando lo que ya te comentaba ahorita, ellos cuando están activos en el consumo, viene esa parte donde pierden totalmente lo que es la conciencia, ¿no? Ellos empiezan a vivir para consumir, su psicosis cada vez se dispara más, su psicosis cada vez se hace más agresiva. Es algo que la familia tiene que tomar en cuenta, que no pueden ellos estar permitiendo que esta psicosis se apodere tanto de él o la viva tanto él, que se vuelva contra de él y contra de la familia, que se pongan en situación de riesgo. Eso es bien importante, que volteen a ver que hay lugares donde se puede trabajar con ellos, que nosotros dentro del corporativo pues tenemos el lugar, institución para hombres, para mujeres, donde los estamos ayudando, donde está lo que viene siendo realmente un cuerpo clínico trabajando con ellos y trabajando con la misma familia. ¿Por qué? Porque también los días entre semana, las diferentes instituciones que estamos dentro del corporativo, pues trabajamos con la familia en lo que es bedside también, con pláticas, con charlas para la familia, donde los enseñamos a trabajar con su propia enfermedad, porque la familia también se enferma, y con la enfermedad de nuestros usuarios. Así es, y entre más preparado como familia estemos mientras el paciente está viviendo su proceso, mejor de apoyo va a tener el paciente al terminar su proceso de internamiento, y pues mayor crecimiento en la parte familiar, personal, social, laboral, en todas las áreas que se vaya integrando, ¿verdad? Acompañado de la familia. Sí. También algo que quiero comentarte, Iracema, quizás la familia o la audiencia se estará preguntando, pues, si nada más los consumidores de sustancias son los que pueden padecer psicosis, y no. También nosotros, los que no somos consumidores, podemos tener brotes psicóticos. Los brotes psicóticos pueden venir de una situación muy estresante, de una noticia que nos dan que nos altere. Un accidente. Un accidente, exacto. Entonces cualquiera estamos propensos a tenerlo, ¿no? Pero lo que van a tener episodios psicóticos son aquellos que ya tienen un trastorno, y como trastorno, acuérdense que estábamos ahorita hablando que es el consumo de las sustancias. Así es. Pues muchas gracias por compartirnos toda esta información. ¿Preguntas? ¿No tenemos preguntas? No, ok. Bueno, nos pueden seguir haciendo preguntas, ¿eh? La gente a lo mejor ahorita va saliendo de su trabajo, camino a su casa, llegan y ven el video porque ya saben que aquí está la información. Ajá. Entonces, o lo ven mañana y nos hacen preguntas. Entonces, ahí va a estar en la página. Okay. Si nos apoya a darle respuesta a estas preguntas. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Igual si me quieren ir a visitar allá, Rehabilítate Rolando Arjona, con mucho gusto también los estaremos atendiendo por ahí, y de paso conocen nuestras instalaciones que están preciosas. Ah, muy bien. Si alguien tiene este interés, ¿verdad? Si les surgió, pueden mostrarle las instalaciones, sí, claro, y que vean el servicio que se brinda de calidad. De primera calidad. Así es. Muy bien, pues muchas gracias. Me encantó compartir esta información tan importante con usted, coincidir este día. Y la semana que entra tenemos de invitada a la licenciada Diana Guadalupe Puga López. Ella es licenciada en psicología, tiene una certificación en tanatología, y vamos a hablar de los duelos. ¿Qué tal? Interesante, súper interesante. De hecho, se hace un trabajo con ellos porque es un duelo el dejar el consumo. Cuando ellos deciden dejar el consumo, ellos viven un duelo. Para ellos es una pérdida total. Entonces,
muy interesante el tema, ¿eh? O la familia, que a lo La mejor familia también. creamos expectativas del hijo sano y de repente me enfrento a la situación de que está pasando por un trastorno de consumo de sustancias y en la negación, ¿verdad? Sí. Así es, entonces también igual de enriquecedora que la charla del día de hoy, el próximo lunes. Entonces, gracias y buenas noches. No, gracias a ti por invitarme. Espero una próxima invitación. Muchísimas Claro, gracias. encantada.